cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Ok, vamos todos a los ritmos. ¿Cuántos están en la iglesia? Bueno, hay una parábola en la Biblia que dice que en el último tiempo dice que el Señor enviará a su ángel a hacer una cosecha, a cegar. Y dice que ese ángel separará el trigo de la cizaña. No va a ser cuando nosotros estemos en el cielo. No va a ser cuando esté en pleno Armagedón, la guerra. Es ahora. En este tiempo, Dios está haciendo esa cosecha, separando el trigo de la cizaña. Porque la palabra del Señor dice que la cizaña es el malo, el que contamina, y Él no entra al cielo. Así que está haciendo Dios una separación en todos los ministerios. A nivel mundial hay como una limpieza en la iglesia. Por eso a mí no me asombra mucho que muchos ministerios y pastores a nivel mundial están teniendo problemas con sus iglesias, problemas de divorcio, iglesias que están desapareciendo. Precisamente por esa palabra que el Señor dio, de que la cizaña la está separando para en realidad reunir verdaderamente lo que es la iglesia, lo que somos nosotros. Yo espero que aquí no haya ninguna cizaña. Levante la mano si hay alguna cizaña aquí. No, porque todos somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Entonces, ese tiempo que estamos ahora viviendo, Dios ha sido muy claro con la iglesia y le ha advertido muy claramente a la iglesia. Y durante estos últimos 7 meses, donde no nos congregamos físicamente, donde muchos se fueron de la iglesia, donde muchos dijeron, prometieron, juraron ser fieles al Señor y leales al Señor, y hasta ahora ha sido así. Ha sido como esto no vino para destruir a la iglesia, sino para probar a la iglesia. Y hoy muchos han sido probados y no pasaron la prueba. Otros, el resto sí fue probado y pasó la prueba. Entonces, no es un juego la iglesia. Mi matrimonio no es un juego, tu noviazgo no es un juego, tu relación no es un juego, tu negocio no es un juego. Todo lo que estás viviendo ahora puedes ver muy claramente que todo lo que dice la Biblia y todo lo que te advirtió tu pastor ahora es verdad, es en serio la cosa. Entonces, como es en serio, porque Dios es así, toma en serio eso. Dice la Biblia que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora más que nunca necesitamos que el Evangelio sea manifestado con poder, con el poder de Dios, para que la gracia y la bendición del Señor sea sobre toda la iglesia, sobre las ciudades y sobre todo el mundo, sobre todos los países. En esta hora de prueba dice la Biblia que el Señor manifestó que vendría una hora de prueba sobre toda la humanidad para probar. Y lo que más me impresiona a mí es que el Señor dice
Si el justo, ustedes y yo, dice, se salva con dificultad, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Y a qué dificultad se refiere el Señor ahí de los justos? A la dificultad de que, te voy a decir algo, tal vez sea la palabra de hoy. Nadie que se comprometa con el Señor le irá mal, nadie. Pero aquel que desvía, que no toma en cuenta, que no le interesa un compromiso bien serio con el Señor, entonces las pruebas nunca se irán de su vida, los problemas nunca abandonarán su casa, porque no está comprometido con aquel que lo puede defender, con aquel que le puede proveer, con aquel que lo puede ayudar, que lo puede consolar. Y en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46, y es de lo que voy a hablar ahora, está la escritura que dice los dos cimientos, y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace. Les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que no oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la roca sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina, la ruina de aquella casa. A ver, los dos cimientos. El Señor empieza haciendo una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Noten que lo que el Señor dice: si tú tienes relación conmigo y yo soy tu Señor, como dices, tú tienes que hacer lo que yo digo. Y lo que yo digo está en la palabra del Señor. ¿Están entendiendo? Así que los cristianos necesitan relacionarse con Jesús como Señor, siempre y cuando oigan y obedezcan la palabra del Señor. Y está hablando de los dos cimientos, del que oye la palabra y del que no oye la palabra. Y hay dos situaciones que le suceden al que oye la palabra y al que no oye la palabra. Entonces, ¿cuál es el ataque más normal del diablo a la gente en la iglesia? No leer la palabra. ¿Están entendiendo? Porque si no la lees, no escuchas, y si no escuchas, no obedeces. Por eso el Señor está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor? Señor, si no hacéis lo que yo les digo. Entonces, la relación con Dios a través del Espíritu Santo tiene que estar involucrada en la lectura de la palabra del Señor, porque ese es el cimiento donde yo fundamenté mi vida. La vida de mi familia y la de esta iglesia fue sobre una palabra que Dios nos dio. Por eso permanece hasta hoy. Entonces, no es normal llamar a alguien Señor, Señor, sin obedecerle. La pregunta es entonces: ¿quién es tu Señor? El Señor tuyo es aquel a quien tú obedeces. La palabra del Señor dice que el pecado es como un señor. Dice: porque el pecado no se enseñoreará más de mí. Si dice no se enseñoreará, quiere decir que el Satanás, cuando él quiere que tú peques, él quiere que tú a través del pecado lo hagas tu Señor. Pero el Señor dice que a través de su palabra y obedeciéndola, Él desea que lo haga su Señor. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿quién es tu Señor? Nadie puede servir a los señores. Entonces, ¿en dónde entramos? En un tiempo de definición radical para servir al Señor. O es el pecado y las circunstancias, o es el Señor y su bendición. Tienes que escoger.
El camino amplio y ancho es el del pecado. Por ahí va todo el mundo. Porque el pecado, a ver, cuando tú encuentras a un cristiano con muchas excusas, de que no puede, de que no sabe, de que bueno, que todo se le hace difícil, detrás de todas esas excusas hay un pecado. Cuando tú encuentras a un cristiano que todo le dice que sí, que vamos, que sí, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios nos ayudará, detrás de ese cristiano está una influencia correcta, que es la del Espíritu Santo del Señor. ¿Me estás entendiendo? Entonces el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo te digo? Y da una orientación, que por las dos, y dice: porque el que me escucha, ¿verdad?, y obedece mi palabra, le compararé a un hombre que fundó su vida, su casa, la agarró y la puso, dice que cavó y ahondó. Hermano, la vida del cristiano es de profundidad, no de superficialidad. Si tú sigues siendo un cristiano superficial, todos tus resultados van a ser superficiales, por encima. Y cuando venga la hora de la prueba, que ya vino sobre el mundo, entonces tu corazón no va a estar tan firme como para decir: bueno, continúe en la iglesia, continúe en el ministerio, sigo predicando el evangelio. Entonces todos ustedes tienen que salir de aquí hoy, después de 7 meses sin congregarnos físicamente, con una determinación de cavar y ahondar en la palabra del Señor, para poder ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en estos últimos meses, en estos últimos años. Nos quedan 2 meses y medio del año 2020 y Dios necesita que tú entiendas esto. Dios tiene una remuneración. Lo que perdiste y no cosechaste en 7 meses, lo puedes cosechar en 2 meses y medio. Yo sé que no puedes decir mucho amén porque tiene la boca tapada, pero yo sé que tú estás entendiendo la palabra del Señor. Y el Señor dice entonces: si oyes y obedeces mi palabra, entonces tú eres uno de los que edifica su vida sobre el fundamento. Vienen ríos, tempestades y vienen todo tipo de problemas que den con golpes duros a la casa y no vas a caer. El problema está en que muchos caen por falta de fundamento. Y cuando se cae por falta de su fundamento, aquí está el segundo párrafo que dice: mas si no me escuchas atentamente y no oyes mis palabras para obedecerlas, entonces vendrán sobre esta casa, ¿verdad?, ríos, tempestades, golpes, vientos, tumbarán la casa, dice, y será grande la ruina de esa casa. ¿Te das cuenta por qué muchos están arruinados? Por no obedecer la palabra. ¿Cómo la obedecen si no la escuchan? Lo dice el apóstol, el profeta Isaías dice: Señor, pero ¿quién irá? ¿Cómo obedecerán y escucharán si no hay nadie que les diga? Ahí el profeta Isaías se levantó y dijo: Señor, heme aquí, envíame. Entonces es muy importante en este tiempo afinar el oído y escuchar la palabra del Señor. Porque esta que tiene a tu lado viene así: mira, la palabra, si pueden hablar, me imagino, dile: escucha la palabra del Señor. Entonces ahí está el Señor haciendo la comparación: yo soy de los que cavan hondo y creen en la palabra del Señor. Entonces la ruina ha visitado mucha gente en la iglesia. ¿Por qué? Por falta de fundamento. No lo tiene, no lo hay en sus vidas. Y lo primero que ven, lo primero que sucede con esas personas es que vienen los golpes, viene el río, viene el viento, golpean, viene el viento financiero, lo golpean. Siempre escucharon que tenían que diezmar y ofrendar, no lo hicieron, pero vino el golpe financiero y cayeron.
Vino el golpe de la enfermedad. Nunca confesaron por sus llagas hemos sido sanados, nunca creyeron en la sanidad. Vino el golpe de la enfermedad y los postró en una cama. ¿Están entendiendo? Vino el golpe ministerial. No tenían su ministerio, su llamado, su célula sobre un fundamento correcto que es la palabra del Señor. Vino el golpe ministerial y fue grande su poder. Ahora, yo no le estoy hablando a gente arruinada. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo soy de los que escuchan y obedecen para desatar prosperidad y bendición sobre mi vida. Te estoy advirtiendo que el tiempo que estamos viviendo no es fácil, no es normal esto. No estamos en un tiempo como, bueno, esto va a pasar. Y en realidad está pasando. Pero si pasó esto en este tiempo, y estamos en el final de los tiempos, y quieres saber qué es lo que va a pasar después de todo esto, bueno, vayan a leer en sus casas Mateo 24. A ver si Mateo 24 les da un sustico y de pronto se santifican. Y dicen que es en serio. Y empiezan a decir: sí, tengo que tener una célula, tengo que comprometerme con el Señor, tengo que avanzar en esto, tengo que declarar la palabra del Señor y creer. Hermanos, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Lo primero que le dijo: quiero que te esfuerces y seas valiente. Pon por obra todas estas palabras que yo te prescribo hoy, te ordeno que las escuches, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra. ¿Cuánto tiempo tienes que no lees la palabra? ¿Cuántos libros de la Biblia leíste en la cuarentena? En 7 meses, por lo menos, tenías 12 horas libres todos los días. Saquen bueno, 12 horas por 7 veces. ¿Cuántos son 7, 3 por 7, 21? 210 días. Saquen cuenta, 12 horas a partir de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Todo ese tiempo fue libre. ¿Qué tiempo le dedicaste al Señor? ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas horas perdiste? Entonces Dios necesita seriedad, que tú te enfoques en lo que Él quiere hacer por tu vida. Entonces no fue normal. A todos nos agarró desprovisto de un montón de cosas. Nos agarró fuera de base. Los negocios se vinieron abajo, no hubo producción, todos tuvimos retrasos financieros en nuestros alquileres, en nuestros pagos, todos fuimos sorpresivamente agarrados y dijimos: a la hora, de repente no hay más iglesia. De repente yo pensé: ahora se va a tener que detener un montón de cosas en la iglesia. Y de todo ese montón de personas que venían los domingos a diezmar y ofrendar durante la cuarentena, no diezmaban ni el 10%, ni ofrendaban. Y yo lo entiendo. Fue un golpe bien duro. Pero el Señor no hace nada con que yo le diga: yo lo entiendo. Entonces agarré y dije: Señor, yo necesito ser fiel. Yo no voy a dejar caer ninguna de estas cosas. Y me enredé con el pago de alquiler del apartamento. Me retrasé 2 meses. Y yo oraba al Señor: gracias porque fuiste tú quien me llamaste. Y le decía: Señor, en el nombre de Jesús, la palabra es el sustento diario de nuestras vidas. Y Dios me sacó adelante. Y creo que algunos de ustedes también, porque tendrán sus propios testimonios. Pero pregunto: ¿fuiste tan fiel durante la cuarentena financieramente, con tu matrimonio, con tu iglesia, con tu familia, con tu negocio? ¿Fuiste tan fiel y leal como lo merece el Señor, escuchando y obedeciendo la palabra del Señor? A muchos despertó esto el Señor y buscaron al Señor. A otros los agarró fuera de base y lo que hicieron fue apartarse del Señor, enfocándose en conseguir dinero, porque ese fue el golpe más duro que dio el coronavirus a nivel mundial a la economía.
Pero pregunto, en el futuro, ¿acaso no vendrá un golpe más duro que el coronavirus? Yo les puedo decir que sí, porque está escrito en la Biblia. Pero lo que les estoy diciendo y enseñando hoy es la solución. Oyó, obedeció, fundó su vida sobre la roca, y vendrá el segundo río, el segundo golpe, pero la casa permanecerá. Escuchen bien eso. Dios es un Dios de oportunidades, y lo que está haciendo hoy es darle una segunda oportunidad. Y Dios no va a dejar caer al justo. También dice la Biblia: yo sé que al justo le irá bien en todo. Y la idea es que la luz de la iglesia sobrepase la oscuridad de las tinieblas, para que la iglesia prevalezca. Lo dice: no fundamentó su vida sobre la roca, y fue grande su ruina. No les ande con la palabra ruina. ¿Qué tienen que hacer? Comprometerse con el Señor. ¿Qué tienen que hacer? Desarrollar la visión. ¿Qué tienen que hacer? Avanzar en lo que Dios dijo que ustedes iban a hacer. ¿Qué tienen que hacer? Escuchar y obedecer. Es una cosa muy simple, una ecuación sin dificultad. Escucho y obedezco. Sí, Señor. Y cuando yo escucho y obedezco todo el tiempo, me voy a acostumbrar a ser una persona obediente. Y en Deuteronomio capítulo 26, 27 y 28, el Señor dice: acontecerá que si me oyeres atentamente para poner en práctica todas estas palabras que yo te ordeno hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y luego dice lo contrario: acontecerá que si no escucharé, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Son dos caminos: la vida o la muerte, la bendición o la maldición, dijo el Señor. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. Yo escojo la bendición, no sé ustedes. Mira al que tiene a un lado: tienen que escoger la bendición del Señor. Entonces necesitamos enfocar nuestra vida sobre ese fundamento, para apartar nuestras casas de la ruina, nuestros negocios de la ruina, para apartar nuestras vidas de la ruina. Todo lo que tenemos tiene que apartarse, vivir lejos de la ruina, nuestros bienes materiales, todo lo que tenemos. No se argumente con Dios porque no le va a ir bien. ¿Alguien ha peleado con Dios aquí y le ha ganado al Señor? A ver, levante su mano. Ninguno. Jeremías decía: Señor, los intenté soportar, les saqué el cuerpo, te escuché varias veces y no te obedecí, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, fuiste más fuerte que yo. Y cuando eso sucede, simplemente delante del Señor no somos nada. Dice: Señor, fuiste más fuerte que yo, y aquí estoy. Yo le dije que venía un cambio. Siempre le estuve diciendo en la cuarentena, cada vez que les predicaba: prepárense porque Dios va a traer un cambio a la iglesia. Y no me refería solamente a la MCI, sino a nivel mundial. Gente que estaba comprometida con el Señor, que uno decía: estos nunca van a caer cayendo, y sucedió lo contrario conmigo. Gente que supuestamente no estaba comprometida porque no se les veía nada, permanecieron firmes hasta el sol de hoy, por el cimiento. ¿Qué cimiento estás construyendo tú? No creo que Dios vaya a hacer mucho con un cristiano que deje pasar el tiempo. Y bueno, pasó el tiempo, gracias a Dios. Bueno, ya Maduro decretó la Navidad. Uno no entiende. Estamos en cuarentena. Decretan una Navidad a partir de este jueves que pasó, el 15 de octubre, adelantamos 2 meses la Navidad. Yo de verdad no entiendo. Cuarentena. Tiene que ir a caminar en 5 de julio todos los días. Por lo menos hay como 5.000 personas caminando de ida y de vuelta. Porque nosotros caminamos sin tapar boca, sudar, abrazar. Entonces, ¿en qué cimiento estás? Yo te voy a decir algo. Yo solté mi vida una vez, la solté, porque la tenía yo en mis propias manos y no me iba bien.
Y en realidad cuando uno tiene su vida en su propia mano no controla muchas cosas. Lo que puede controlar por sí mismo. Pero vinieron cosas en mi vida hace unos 8 años que no podía controlar, que tuve que soltarlas. Que dije, no, yo no puedo, esto es tan grande, esto me está comiendo, me está matando. Tuve que soltarlas y rendirme a la presencia del Señor. Y le dije al Señor, no más, no tomo más estas cosas, no son mías. Tu palabra dice que tú no me das carga que yo no pueda llevar, dame cargas que yo pueda llevar. Y aprendí que cuando siento una carga que pesa más, que sobrepasa mi fuerza, ya yo sé que no es mía, la suelto en el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú estás fundamentado en la palabra, ¿qué te va a pasar? ¿Qué dice la palabra en el Salmo 119? Mucha paz tienen los que aman tu palabra. ¿No será que la ausencia de tu paz es porque no lees la palabra? ¿Verdad? Es lo que más Satanás ataca. Yo no conozco una persona, claro, vivo con ella, que tenga más paz que una mía. Ahora mismo no mueven así cualquier noticia ni nada. Ella se sienta a leer la Biblia y hay de quien la interrumpe. Los hijos saben que no pueden interrumpir a su madre leyendo la Biblia. Y está 2 horas y uno entra al cuarto a ver si puede hablar con ella leyendo la Biblia. Y yo le digo, mi vida, cuando terminé ahí, bueno, te voy a decir algo, ni me responde. Está leyendo la Biblia. Yo leo mis 10, 15 capítulos diarios y voy leyendo. Y si en 5 minutos el Señor me habla de una vez, ¿por qué el Señor habla de una vez? Yo ahí me paro y empiezo a meditar en la palabra del Señor. Y le doy gracias, Señor, gracias por esa palabra. Y voy y busco las referencias, la comparo, etcétera, etcétera, qué es lo que Dios me quiere decir. Acompañamos nuestra lectura bíblica con libros que nos edifican. Escuchamos predicaciones que nos edifican. Del pastor César, de Joel Ortiz, en estos días felicité a Efraín porque leyó La Cuarta Dimensión. Y le dije, bueno, papá, te felicito porque ese libro es la introducción a la fe de cualquier cristiano. Lo leíste a los 13 años, bueno, a los 20 años, por el conocimiento de la cuarta dimensión, vas a tener muchísimas cosas que a los 20 años yo no. Y se metió en la fe. Ahora, nuestro fundamento, dice la Biblia, ya está puesto en Cristo Jesús. Cuando yo edifico fuera de ese fundamento, es porque me acostumbré a hacer todas las cosas sin consultar al Señor. Porque lo que me pareció bien hacer, eso es. Y resulta que aquello que me pareció bien hacer, que fue fácil, que no necesitaba. ¿Cuántos saben que hay cosas en la vida que uno dice, mira, ¿para qué voy a consultar con el Señor esto si esto es muy evidente? ¿Aló? Y uno dice, no, tranquilo. A mí me pasó este año, me metí con alguien en un negocio, yo pensé que me iba bien porque el tipo es buena gente y todo lo demás. Cada vez que me acuerdo le pido perdón al Señor. Y un año como quitármelo del Señor. Ya le pedí perdón al Señor, ya hice un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no le dije al Señor, cuando me propuso algo, le dije, bueno, también sí, vamos a darle, no hay problema. Porque me pareció algo superficial, normal, ¿a quién le va a hacer daño eso? No consulté al Señor. Y me fue mal. Muy mal. Hasta el sol. Al pastor. O sea, a mí que yo oro. Pero, bueno, algo tenía que aprender y aprendí. Entonces, cuando uno decide poner su vida sobre el fundamento, no importa lo que venga, me mantendré firme. ¿Verdad? ¿Qué dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entiende las decisiones que tú tomes correctas
encenderán una luz en el camino hacia tu futuro. Las decisiones que tomes incorrectas te atarán en el presente, en unas tinieblas de duda, de incredulidad, de dolor y tal vez de insatisfacción. Hermanos, definitivamente hay que decidir seguir al Señor. Hay que tomar una decisión clara de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo primero que tienes que hacer es agarrar el fundamento, la palabra, leer, enamorarte de la palabra, confesar la palabra, tomar la palabra, la prioridad, lo primero en tu vida. Cada vez que te propongan algo, siempre responde: voy a orar al Señor a ver qué el Señor me dice. Y van a intentar persuadirte cuando digas eso, pero tú vas a decir: voy a consultar con el Señor a ver qué el Señor me dice. Y vas a consultar al Señor. Y el Señor te va a decir: no lo hagas. Te estás hablando de algo muy terrible en el futuro. David decía: Señor, perseguiré a mis enemigos. Por supuesto que es normal que David vaya y persiga a sus enemigos. No es un guerrero, no es el rey de Israel, no tiene el ejército más grande del mundo en ese tiempo. Le habían robado a sus esposas, a sus hijos, lo arruinaron por completo. ¿Qué pregunta es esa? ¿Los voy a perseguir y los voy a pensar? Pero preguntó al Señor. Y el Señor le dijo: sí, ve, porque yo lo he entregado en tu mano. Y David fue y conquistó, recuperó todo lo que habían robado. El pueblo a David hablaba de apedrear, de matar. Pero David consultó, dice bien grande, dice: pero David consultó a Jehová y dijo: perseguiré a estos mis enemigos, los alcanzaré, los pondrás en mis manos. Y el Señor le respondió: sí, ve, porque yo los he entregado en tus manos. Asegúrate de que Dios lo entregue primero en tu mano y ve y enfrenta. Nuestra vida no puede seguir siendo una cosa de como vamos a ir viendo, vamos viendo. No. Deja de improvisar tu vida. La mayoría de las cosas en tu vida que te están sucediendo fue porque sigues improvisando tu vida. Sigues pensando qué vas a hacer mañana lunes. No tienes una agenda, no tienes un enfoque, no tienes cómo recuperarte, no tienes cómo avanzar. ¿Por qué? Porque tus ideas no son las ideas del Señor, sino son tus ideas. Porque todavía manejas tu propia mente, todavía manejas tu propio negocio. La Biblia dice: el que rescate su vida, ¿verdad? El que da, o sea, el que pelea por su propia vida, la va a perder, dice la Biblia. Cualquiera que quiere rescatar o ganar su propia vida la perderá. Pero el Señor te está invitando y te está diciendo: ven a recuperar tu vida a través de mí. La va a dar. Y muchos pierden su vida, su tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen un cimiento. No tienen el cimiento de la palabra del Señor y lo que viene para el mundo. Yo pensaba que hoy en el 2020 ya teníamos como 8 años en el cielo, porque dijeron que en el 2012 se iba a acabar el tiempo del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Y yo me preparé para en el 2012. Bueno, pedí perdón, 31 de diciembre del 2011 no pasó nada. Pero no, la Biblia nos manda a estar, es como las 10 vírgenes, como las 5 que están apercibidas, como aquellas vírgenes que están plenamente convencidas de que el Señor en cualquier momento viene por mí y no puedo tener una vida improvisada, no puedo tener una vida sin agenda, no puedo tener una vida sin productividad. ¿Por qué? Porque yo como padre, eso afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, afecta a la iglesia y afecta a un llamado que Dios me hizo. No puedo improvisar. Entonces tengo que oír, escuchar y tengo que obedecer para que el cimiento que es Cristo Jesús, que está sobre mis pies, como dice la Biblia, el cual sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. Si no tienes una palabra, no lo hagas. Si no tienes una palabra del Señor, no decidas. Si no tienes una palabra del Señor, no des un paso. ¿Por qué? Porque si lo haces, fracasarías. ¿Están conmigo? No los estoy regañando. Yo le dije, pasé toda la cuarentena motivándolo. Vamos avanzando, Dios tiene grandes cosas para nosotros y esto es pan comido, esto es como comer pan dulce con café con leche en la tarde, y pasé toda la semana diciéndole al Señor, Señor, ¿qué le enseña ahora a la iglesia? Y el Señor me habló claramente. Diles que fundamenten su vida sobre la roca, la palabra del Señor. Y eso es lo que vas a hacer a partir de hoy, a tomar la palabra de Dios en serio. ¿Cómo escucho yo la palabra de Dios? Para terminar, yo tengo un pastor César, y el pastor Jorge y la pastora Patricia. Y lo que ellos digan para nosotros es amén, porque yo les sirvo a ellos, porque Dios me habla a través de ellos, porque yo los escucho todos los días. Porque cuando estoy en medio de alguna confusión, yo llamo al pastor Jorge y a la pastora Patricia, y ellos van a darme una orientación clara. Por ellos yo hablé con la palabra del Señor. Si yo no lo hiciera, si yo no hago lo que mis pastores dicen que yo haga, yo sería un mal siervo. ¿Y qué dice el Señor de los malos siervos? ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? El Señor los toma y los echa a las tinieblas de afuera. ¿Y qué son las tinieblas de afuera? Las circunstancias, las adversidades, las enfermedades, la ruina, la escasez. Esas son las tinieblas de afuera. Pero al siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. No sé ustedes, pero yo quiero estar en el gozo del Señor, no en las tinieblas de afuera. Amén. Les decía en estos meses atrás, la fidelidad del 30 por 1 te va a llevar a la abundancia del 60, y la fidelidad en el 60 por 1 te va a dar la abundancia del 100%. Escucho la palabra de Dios por mis pastores. 2, por esto, por lo que leo en la Biblia. Yo no leo en mi casa la Biblia por el teléfono porque no me gusta. No sé, no me siento evangélico leyendo la Biblia por el teléfono. Yo busco una Biblia grande que tengo allá, plenitud, y ahí la leo. Porque me gusta rayar, porque me gusta comparar. Aquí no. Porque no nos vamos a caer a mentira. Tenéis que ser demasiado disciplinados, santos y apartados de todo mal. Casi que con una aureola en la cabeza, para leer la Biblia y no ver el Instagram de vez en cuando, o el Facebook de vez en cuando. ¿Sí les pasa? Que leen un capítulo y van y ven lo que dice Maduro. Ven el segundo capítulo y va a ver que ve Sacha Fitness, o la dieta que llevo, o hay doctores, digamos, yo no sé qué me abrió una cuenta de TikTok, la eliminé porque es una cosa increíblemente perturbadora. Yo dije, no, hay doctores, psicólogos, psiquiatras, y la gente le hace caso a esas boberías. Todo es marketing. Yo prefiero leer la Biblia física, mi libro. Entonces, leo la Biblia y ahí escucho al Señor. Consulto con mi esposa. Dios me ha hablado a mí a través de mis hijos. Me ha hablado a través de Efraín. Ellos saben, yo no me muevo así que me voy a mover porque por emoción. A mí cuando me dicen algo, las emociones se me mueren. No me emociona. Me emociona lo que Dios dice que tenga que hacer. Eso sí me emociona. Entonces, escucho la palabra del Señor por mis pastores, por mis líderes.
a través de la Biblia. Y cuando escucho predicaciones del pastor César, de la pastora Claudia y algún pastor de la misión carismática, alguna palabra, alguna advertencia, yo tomo en cuenta eso. Escucho la voz del Señor. ¿Y qué es la voz del Señor? ¿Qué dice el Salmo? Voz de Jehová que truena en los cielos. ¿Lo han leído? Voz de Jehová que estremece los cimientos de la tierra. La voz de Jehová que hace huir al impío. Y el Señor nos está diciendo: te comparo con una persona prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, tempestades, golpes, y dice la Biblia que no cayó. En cambio, el otro que no tiene un fundamento bíblico, dice la Biblia que cayó y fue grande su ruina. Verifique por dónde viene el diablo en su vida. ¿Por qué trae enfermedad? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué tanta limitación? ¿Por dónde se metió el hombre? Sáquelo, hágalo al hombre fuerte y establezca que usted nunca más se va a olvidar de la palabra del Señor. La palabra del Señor reemplaza vocabulario ajenos a los cristianos. La palabra de Dios reemplaza el vocabulario negativo, de duda, de incredulidad, por un vocabulario de fe, de esperanza y de amor. Terminando ya. Cuando Josué dice: yo en mi casa serviré, mi casa y yo serviremos a Jehová, me doy cuenta que Josué tomó en cuenta las palabras de Moisés y las palabras del Señor. Entonces harás prosperar tu camino. Busque en el libro de Josué en dónde cayó Josué. Nunca lo va a leer. Nunca. En un momento de duda digo: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué nos hiciste retroceder delante de nuestros enemigos? Y él le dijo: ¿por qué clamas a mí? Israel ha pecado. Y Josué se puso las pilas, se levantó y dijo: así es la cosa. Y empezaron a buscar al culpable hasta que lo hallaron. Cuando hallaron al culpable, lo juzgaron y Dios le siguió dando la victoria. Porque Josué tomó las palabras del Señor en serio, se las metió en su mente y en su corazón. Y dijo: si esto va a hacer que va a hacer que prospere mi camino, entonces voy a tomar esto bien en serio. Antes de consultar al vecino, antes de consultar a las personas que conocen, a las personas que saben, consulte con el Espíritu Santo primero a ver qué le va a decir. Lo que diga el Espíritu Santo. Acostúmbrate a eso, lo que diga el Espíritu Santo. Porque lo que tú digas y lo que tú propones, la gente lo puede criticar, la gente te va a murmurar en tu contra, pero cuando lo dice el Espíritu Santo, tendrán temor y respeto porque lo dijo el Espíritu Santo. Entonces muchos de ustedes están en ese cimiento de arena movediza. No toman en cuenta la palabra del Señor. No la han tomado en cuenta. Están desesperanzados, dejaron de hacer células, dejaron de diezmar y de ofrendar en el tiempo de dificultad, dejaron de amar al Señor, esperaron que terminara la cuarentena. ¿Saben por qué nos reunimos hoy? Porque el Espíritu Santo me dijo. Yo no fui a pedir permiso al gobernador ni a nadie. Y no estoy siendo rebelde. Consulté con algunos pastores y algunos se están reuniendo, etcétera, etcétera. Pero no tengo temor de estar aquí con ustedes. Fue el Espíritu Santo. El pastor César decía: no nos vamos a reunir hasta julio del 2021. Eso es lo que me está diciendo el Señor. A la broma, hace un mes el pastor dijo: me habló el Espíritu Santo. Nos vamos a reunir de esta manera. Y hoy se están reuniendo en el tema. Así que todas las MSD a nivel mundial ya se están reuniendo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero avanzar.
Yo quiero caminar con Dios. Y si caminar con Dios implica pagar un precio por la lectura de la palabra, yo lo voy a pagar todos los días. Voy a pagar ese precio, la voy a leer. Voy a dejar de tener influencia sobre mi propia vida, porque mi influencia es esa influencia que me enseñaron mis padres. Todavía en algunos de ustedes hay moldes de sus padres que no los han dejado prosperar. Hay moldes mentales todavía del mundo que no los han dejado avanzar. Renuncia a eso y pídele al Espíritu Santo que te dé su idea creativa, que te dé su estrategia, que te dé su palabra, que te abra la ventana, que te abra la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Ahora sí creo que están aquí. Bueno, miren, yo meditando en todo lo que ha pasado estos 7 meses, todas las pruebas, adversidades, tribulaciones que hemos tenido que atravesar durante estos 7 meses, hablando con los líderes acá como informalmente el sábado pasado, es como que el Espíritu Santo me dio 3 pasos, 3 claves para que nosotros podamos prosperar. Y la primera es lo que dices. ¿Qué es lo primero? Lo que dices. ¿Saben que hay personas que oran muy temprano en la mañana y hasta dedican media hora, 45 minutos, 1 hora, de pronto tienen más de 1 hora de intercesión, pero el resto del día están quejándose, hablando mal de las circunstancias, hablando lo que dicen las noticias, hablando lo que dijo el presidente, lo que dijo el gobernador, lo que dijo tal funcionario público, lo que dijo el medio digital. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice en Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es una opción, no es una sugerencia. Dice el apóstol Pablo a sus discípulos: hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor y den gracias por todo. ¿Saben qué hago yo cuando se va la luz? Lo único que queda encendido en todo mi sector es el universitario. Y no se me ha dado por pararme en el balcón y mirar al universitario y decir: Señor, gracias porque no estoy ahí. Gracias porque no tengo ningún familiar ahí. Y siempre hay un motivo por el cual tú tengas que dar gracias. ¿Sabes? Tú estás aquí porque aunque cayeron 1000 y 10.000 a tu diestra y murieron gente de 15 años, gente de 20 años, gente de 30, más joven, más guapo, más inteligente, más preparado, médicos, especialistas, murieron en estos 7 meses y tú estás aquí. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no se ha terminado contigo. ¿No les parece que ese es un motivo maravilloso y extraordinario para que ustedes den el más fuerte de los aplausos al Señor? Miren, estoy aquí porque Dios tiene un propósito conmigo. Deja de quejarte, deja de decir tantas cosas negativas, porque ves las circunstancias. ¿Sabes qué dice la Biblia? Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú tienes que aprender a mirar con los ojos de la fe en tu mente y en tu corazón y decir: las tinieblas están pasando, la luz verdadera ya alumbra. Si la prueba para Venezuela y para los venezolanos ha sido de las peores en el mundo, entonces es porque la bendición es de las más grandes, de las que ha recibido cualquier país y cualquier pueblo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén?
Porque David no se paró a ver el gigante y dijo, ay, es demasiado grande. No, David miró al gigante, pero no miró esa circunstancia, esa cosa que venía en contra de él para acabar con su vida. Él vio lo grande que era su Dios. Y en medio de las circunstancias adversas, siempre hay un motivo para darle gracias. Siempre hay un motivo para alabar al Señor. Aquí los venezolanos tenemos que aprender a dar gracias hasta cuando llegue el agua, cuando sale el agua por la regadera, cuando hay gas, cuando hay luz. Bueno, tenemos motivo para darle gracias al Señor. Y quiero decirte, tu peor aflicción se va a convertir en tu mayor bendición. Pero tienes que aprender a dar gracias, como dice acá el apóstol Pablo, dando siempre gracias por todo. ¿Qué es todo? Todo. No hay nada fuera de todo. Todo. Dando gracias, vendiste muy poco, pero gloria a Dios, vendí algo. Dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en esta parte de cómo puedes ser prosperado con lo que hablas, quiero decirte algo que he aprendido en este tiempo de cuarentena. A veces nosotros decimos, bueno, es que tal persona habla muy negativo, es que tal persona se la pasa chismeando, es que tal persona se la pasa murmurando. Y quiero decirte algo, quiero alertarte, porque esto es una palabra profética para que tú te cuides en los días que restan de este año de lo que hablas. Para que haya murmuración, para que haya chisme, se necesitan dos. Por lo menos dos. El que dice el chisme o la murmuración o la palabra negativa lanza la semilla, pero el que lo escucha es la tierra. Entonces, ¿qué tienes que aprender a hacer? Cambia el tema. Vete de donde haya murmuración, vete de donde haya chisme, huye de donde haya problemas y palabras negativas, porque las palabras negativas contaminan al que las dice y al que las escucha también. No dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lo opuesto también es cierto. La duda viene por el oír, pero el oír las palabras que vienen del enemigo, las palabras negativas de murmuración, de crítica. Aprende a callar al enemigo. Aprende a ser valiente como el Señor Jesús cuando Pedro le decía, no, Señor, que no te pase eso. Y trató de disuadirlo de ir a la cruz. Bueno, no le vayas a decir, apártate de mí, Satanás. Al vecino, al familiar, al amigo, al discípulo. Pero sí aprende a decir, ¿sabes qué? Mejor hablemos de tal cosa. ¿Qué te pareció la última producción de Generación 12? ¿Cuántos la escucharon ayer? El último video que salió por YouTube. Perdón, me están enseñando a aprender. Me están enseñando a aprender inglés, pero no lo han logrado. Ok, lo que dices. Número 2, para prosperar, es importante que cuides lo que oras. Muy relacionado con lo que dices, pero orar es hablar a Dios. Lo que oras, no es cualquier oración la que Dios responde. La Biblia dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Y para que una oración eficaz, o para que una oración sea eficaz, tiene que ser basada en el sacrificio de Jesús en la cruz, porque allí en la cruz Jesús conquistó todo lo que nosotros necesitábamos. Y dice Apocalipsis 12:11, ellos, hablando de los creyentes, lo dicen los ángeles en los tiempos finales, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ustedes se lo saben de memoria. Ellos representan a los creyentes. Han vencido, ya sabemos lo que significa. Tenemos la victoria por medio de la sangre. Tenemos que volvernos expertos en oraciones a través de la sangre de Jesús. Cada derramamiento de la sangre de Jesús, 7 veces derramó su sangre. Y cada vez que derramó su sangre hay beneficios que tú recibes. Tienes que volverte un experto. Este es el tiempo. Como decía el pastor, son tiempos finales. Esto apenas es un comienzo de dolores. Decir que vino toda esta pandemia y que murió toda esta cantidad de gente, apenas el principio de dolores. ¿Por qué lo sé? Porque la iglesia está aquí todavía. No ha venido el Señor en las nubes, no nos ha llevado. Así que vienen muchas cosas para el mundo entero. Es una prueba, dice la Biblia, una prueba para el mundo entero. Pero tienes que aprender a orar y a orar. ¿Sabes cómo tienes que orar? Tienes que orar constantemente y tienes que orar fervientemente. Así tienes que orar. Y tienes que orar también sin cesar. Entonces cuando dice ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, está diciendo vencemos cuando confesamos personalmente lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace. Por eso tienes que convertirte en un experto. En esta cuarentena nuestro pastor César nos dio un regalo en su página, César Castellanos, el manual Tan Solo una Gota de la Sangre de Jesús. Es un resumen que te dice paso a paso cómo aplicar y el beneficio de cada derramamiento de la sangre de Jesús. Y algo que aprendí muy importante en esta cuarentena, cuando dice y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, nos está diciendo que los que tienen la victoria cuando aplican la sangre de Jesús son los cristianos comprometidos. No son los cristianos que toman la sangre como un amuleto. Es muy fácil abrir una Biblia en la casa, en la mesa de la sala y decir esto nos protege de malos espíritus, pero no es cierto. No hay crucifijo, no hay Biblia, no hay amuleto que te proteja. Es tu compromiso con Dios. Por eso dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, lo que hablas, lo que oras y por último, lo que das. Lo que das. Y dice Lucas 12:33, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. En otra versión dice, hagan tesoros en el cielo, donde no se dañan, donde la polilla y el orín no corroen. ¿Saben? Creemos que somos desprendidos. Y yo lo estoy diciendo por mí. Yo he tenido la oportunidad en mi vida cristiana ya, ahora en el mes de noviembre cumplo 32 años de vida cristiana. De nacida de nuevo, porque mi papá me llevaba a la iglesia desde muy pequeñita, pero nací de nuevo, ya más joven. Y en mi vida cristiana yo he tenido la oportunidad de sembrar. Bueno, desde que llegué a la iglesia, llevé mi equipo, el que me habían regalado el día de mis 15 años. Eso se me ocurrió una locura. Después mi anillo de graduación, después mi casa, después mi carro. Muchas cosas, relojes, cadenas, muchas cosas. Todo lo que yo sentí en mi corazón que el Señor me estaba pidiendo que diera, así como el Señor le pidió a Abraham que diera a Isaac. Cualquier cosa que yo sentía que Dios me pedía, yo la daba. Pactos, ofrendas, diezmos. Y creemos, y yo creía que era desprendido. Pero siempre hay una prueba. Siempre hay una prueba. Y saben, el antídoto en contra de la avaricia y del materialismo es el dar.
Y dice la Biblia, la dádiva del hombre le ensancha el camino. Y Dios me lleva como que a otros niveles y me prueba más y más y más. Pero en la medida que me prueba más y más, también me bendice más y más. Dios no me pide porque Él necesite. Dios me pide porque cuando yo doy, activo lo sobrenatural. Es un principio, dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces acompañemos estas tres cosas y yo te garantizo que tú vas a prosperar. Lo que hablas, lo que oras y lo que das. Pónganse de pie, por favor.